Hola amigos de YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de cuál Bardock es mejor, si la versión de Z o la versión de Super. Ah, caray, eso sí me interesa. No me alargo más con esto, así que vamos con la intro. Y bueno, antes de ir de lleno con el video, quiero recordarles que ya están las membresías del canal. Esto significa que ya pueden ser miembros del canal, los cuales tendrán varios beneficios muy interesantes, desde dibujos, poder decidir qué videos se harán, poder promocionar sus redes sociales y todo eso. Pero si quieren información más detallada, pueden darle clic aquí abajo al botón de unirse y podrán ver un video explicándoles. El precio es tan solo de $1, así que creo que está muy bien. ¡Puta, qué ofertón! Y bueno, ahora sí vamos de lleno con el video. Bueno, en sí todos sabemos quién es Bardock, el padre de Goku, y sabemos mucho de su historia. Pero tenemos dos versiones, tanto la versión de OVAs y películas de Dragon Ball Z, y también su historia canónica, la cual fue presentada por medio de Toyotaro y Akira Toriyama. Pero ¿cuál es mejor? Esa es una excelente pregunta. Pues en este video lo sabremos, pero solo es mi opinión, y los voy a analizar bajo tres aspectos: su historia, personalidad y la importancia en la historia. Así que vamos con el video. Bueno, todos sabemos la historia del Bardock de Dragon Ball Z. Este mismo era un Saiyajin despiadado, que no le importaba nada. En sí era un villano totalmente. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Su hijo Goku jamás le importó, bueno, Kakaroto, disfrutando de invadir planetas y todo eso. Obviamente aquí podemos ver que un sobreviviente de un planeta que lograron devastar le otorga la posibilidad de ver visiones, esto como una maldición. Ve que su raza va a morir y que todo quedará en las manos de su hijo al que nunca quiso, o sea Goku, el cual terminará derrotando a Freezer. ¿Acaso no lo viste venir? Su historia nos encantó obviamente, y todo esto parecía que quedó ahí, pero luego nos muestran en otra OVA que este Bardock viajó en el tiempo, y él es el legendario Super Saiyajin de la leyenda. ¿Qué? ¿Qué? El que asustó al antepasado de Freezer. Lo cual pues está bien creo, pero ahora vamos a hablar del Bardock de Super. La historia aquí nos muestran tanto a Bardock como a la madre de Goku y Raditz, la cual es Jin. Podemos ver que son muy unidos y están enamorados, que Bardock aprecia a su familia, pero obviamente sigue siendo un Saiyajin despiadado, ya que sigue matando gente. Pero obviamente este Saiyajin tiene mucha más empatía. Al ver que hacen regresar a todos los Saiyajins, le parece sospechoso, y más al escuchar de que Freezer estuvo preguntando por el legendario Super Saiyajin. Algo anda mal. Ya sentía que algo se avecinaba, y como una forma de salvar algo que le importaba, como su hijo, decidió enviarlo a la Tierra. Y aquí podemos ver una de las despedidas más dolorosas que hemos visto. Y en sí, ahí iniciaba la historia de Goku. Y si es que soy sincero, la historia que me gusta más es la historia que vimos en Dragon Ball Super Broly. Quiero decirles que inicié un nuevo canal de juegos, donde actualmente estoy jugando Five Nights at Freddy's, donde ya jugué la noche 1, 2 y 3. Y si les interesa esto de los gameplays, pueden ir a ver ese nuevo canal. Ahí les dejaré en un comentario fijado también el link y en la descripción. Se siente un Bardock mucho más humano, obviamente tiene sus errores como todos, pero vimos que quiso hacer algo bueno al fin, y era salvando a su hijo. Jamás lo mandó con la idea de que destruyera el planeta Tierra y todo esto, sino que se salvara, que tuviera un lugar bueno donde vivir. Y obviamente ya vemos que el golpe en la cabeza no fue lo único que hizo que Goku fuera buena persona. Eso tiene sentido para mí. Pero ambas versiones terminaron teniendo el mismo final, Bardock enfrentando a Freezer sin ser suficiente, y siendo el primer Saiyajin en morir. Y después, como ya sabemos, el planeta Vegeta explotó asesinando a todos. En sí me parece mucho más lógico que el Bardock de Z haya ido a pelear con Freezer, ya que este sabía lo que iba a pasar, mientras que este pudo haber sido por instintos, pero aún así la historia me gusta más de la de Super. Ahora vamos con la personalidad de estos mismos.
Desde un inicio se nos dice que los Saiyajins son seres sanguinarios, que les encanta la pelea. Pero hemos visto que hay excepciones, desde el hermano de Vegeta, Tarble, también Jin y todo esto. ¡Eso es verdad! Pero Bardock en Z nos lo hicieron ver como un Saiyajin promedio, parecido a todos, que le encantaba la pelea, asesinar a los demás y no le importaba nadie. Este Bardock se me hace que tiene la personalidad más parecida a la de un Saiyajin. Mientras que si nos vamos a la personalidad de Super, sinceramente sigue siendo un asesino y todo esto, pero tiene mucha más empatía. Ya lo vimos en el planeta Cereal, donde se compadeció de Granola y su madre porque le hicieron recordar a Jin y a Kakaroto. Aún así, Bardock es un guerrero increíble, de los mejores Saiyajins que han podido existir. Pero si nos vamos a quien respeta más lo que es un Saiyajin en personalidad, esta vez estoy de acuerdo con que el que tiene mejor personalidad es el Bardock de Z. Pues sí, güey, no mames. Algo que no quita que la personalidad del de Super sea muy buena también. Y ahora vamos con la importancia de estos mismos. Mientras que el de Z son historias no canónicas, que realmente se pueden acoplar muy bien a lo que es la historia de Dragon Ball, pues la historia de Super es la canónica, pero vamos por partes. El Bardock de Dragon Ball Z, pues si nos regimos por las películas y OVAs, este mismo fue el Super Saiyajin legendario, el que inició la leyenda. Pero aún así, todo esto no lo llevó a nada más. Este Bardock que inició la leyenda fue el causante de que Freezer destruyera su planeta. Porque no puedo hacer nada bien. Y esto pues es indirectamente, pero aún así le echa un poco de carga a su espalda. De ahí tenemos que no puede hacer nada más en el futuro. Y además solo se interpuso a Freezer, lo cual es increíblemente valiente. Pero aún así solo siendo valentía, nada más. En sí él no salvó a su hijo. Solo los Saiyajins lo mandaron para que conquistara el planeta Tierra, pero de ahí nada más. Mientras que si nos vamos al Bardock de Super, este mismo nunca fue a ningún pasado, ni rompió una línea temporal ni nada de eso, y tampoco fue el primer Super Saiyajin que causó todo. Este mismo quiso salvar a su hijo, como una forma de preservar algo que le importaba. Porque es lo que un hombre hace. Obviamente no sabía que iban a morir, pero lo presentía, y además también quería mandarlo a un planeta seguro. Y así también sabemos que el planeta Tierra jamás fue de interés para el imperio de Freezer. Este mismo también se enfrentó a Freezer, y de igual manera pereció. Trató de defender a su raza y a sus seres amados, pero cayó. Pero también tenemos lo que hemos visto actualmente en Dragon Ball Super, siendo el Saiyajin que peleó contra Gas, que salvó a Granola y que hizo muchas cosas buenas, aunque seguía siendo un asesino. Este Bardock puede darle un desarrollo a Goku que ya le hacía falta, y sin duda creo que es más importante el Bardock de Super, ya que tiene muchas más cosas que aportar a la trama. Por lo mismo, les puedo dar que como conclusión, el Bardock que a mí se me hace mejor escrito y mejor hecho, es el Bardock de Dragon Ball Super. Esto no hace que el Bardock de Z sea malísimo, para nada, también es un muy buen personaje, pero a mi opinión me gusta más el Bardock de Super, ya que a mi parecer creo que agrega muchas cosas a la historia y ayuda a que avance, además de que posiblemente le dé un gran desarrollo a Goku. Pero obviamente sabemos que hay muchas cosas que podemos decir cuál es mejor o peor. También tenemos al Broly de Super y el de Z, que próximamente, si ustedes quieren, también haré un video de ese mismo, para saber cuál es la mejor versión. No se los voy a decir ahorita, pero en ese video sí los voy a analizar con estos mismos puntos de este video de Bardock. Así que espero que le den muchos likes a este video si quieren también ese video. Pero también quiero leer la opinión de todos ustedes. ¿Qué Bardock consideran que sea el mejor? Yo ya se los dije, para mí es el de Super, pero quiero también leerlos. Pero Freezer tampoco se queda atrás. Si ustedes quieren saber qué le pasó a Freezer, si sigue siendo un buen villano o no, pues aquí en este video que está apuntando la flechita pueden verlo. Ya saben que aquí podrán ver mucho contenido así y también de otras cosas. Y yo no tengo nada más que decir, recuerden suscribirse y darle like, y ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós.